Buenas tardes a todas, a todos. Vamos a dar inicio a la presentación del número 134 de nuestra revista de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle, la revista Logos. Les comentaba hace un momento que nosotros habíamos planeado presentar el número de Logos de manera presencial y justo me decía Desiree que como había sido un número especial sobre filosofía y mundo digital, pues resultaba sumamente interesante poder hacer una presentación pues, de manera digital, en particular porque algunos de los textos que están en el número especial de Logos son textos que están dedicados justo a pensar algo que hoy es más cercano para todos, que es nuestra relación con el mundo digital. Lo que pensamos hacer es que tres de los colaboradores en el número especial de la revista, el doctor Ernesto Priani Saizó, el maestro Jorge Luis Quintana y la maestra Desiree, nos ayuden a presentar los textos que nos hicieron el favor de establecer para este número especial de Logos y posteriormente podamos abrir una suerte de debate para que puedan participar los estudiantes, los alumnos y quienes estén también presentes en esta presentación de la revista. Entonces, si no les parece mal, voy a iniciar solamente recordándoles que pueden encontrar el número de Logos de la revista de Filosofía 134 de manera digital en nuestra página de internet, Logos Revista de Filosofía, que es, tienen acceso abierto todas las personas que quieran entrar a la página de internet de Logos para revisar el texto. Y ahí están todos los textos libres de este número especial, que es un número sobre filosofía y el mundo digital. Comenzaríamos quizás la presentación del número dándole la palabra al doctor Ernesto Priani Saizó. Voy a permitirme leer su currículum. El doctor Ernesto Priani Saizó es licenciado, maestro y doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor titular C de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones. Es especialista en temas relativos al Renacimiento, a la filosofía contemporánea también y a lo que se ha denominado también humanidades digitales. Tiene varios libros, no voy a leer todos los que tiene, pero sí quiero hacer un recordatorio, una mención especial, porque yo cuando era estudiante, la verdad es que me encantaban unas cápsulas que creo que ahora está volviendo a compartir, que se llamaban Ráfagas de Pensamiento, que eran unos posts en donde se hablaba de filosofía, de literatura, de arte, y que me parece que eran muy estimulantes desde ese momento. Para mí fueron como sumamente significativos en mi etapa de estudiante, y yo les recomiendo a todos que, si pueden, revisen las Ráfagas del Pensamiento del doctor Ernesto Priani Saizó. Entonces, el doctor va a hablar brevemente sobre lo que presentó para la revista de Logos. Es un texto muy interesante sobre el carácter y el estatuto epistemológico de los datos, y creo que es algo que nos puede hacer el papel de la filosofía de manera actual. Le damos la palabra al doctor Priani Saizó y a los demás les pido por favor si pueden silenciar su micrófono para que podamos escuchar solamente al doctor. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a presentar la revista. Yo debo decir que estoy realmente muy contento que una revista de filosofía haya tomado la decisión, además de una revista de filosofía en español, haya tomado la decisión de tomar y discutir el mundo virtual. Es algo que se está discutiendo, por supuesto, en muchos campos del conocimiento, porque nos está transformando completamente a todos, pero al mismo tiempo es un tema al que la filosofía se ha acercado, me parece que todavía muy tímidamente, cada día un poco más, pero en principio, digamos, sin una decisión de... Entonces decía yo que es muy importante que la revista Logos haya tomado pues la decisión de hacer un número especial sobre el tema de las humanidades y presentar 3 artículos que abordan desde distintos perfiles, desde distintos ángulos de interés, el problema
del mundo digital visto desde la filosofía, porque no son, por supuesto, artículos que tengan que ver con la sociología, el uso, la tecnología, en fin, que se envuelve en todo esto, sino de las implicaciones para el conocimiento, para la ética, en fin, para el estatuto incluso ontológico de los objetos digitales, de las cosas digitales, de nuestra vida digital, que de alguna manera abren la puerta a los temas que la filosofía puede abordar directamente sobre el mundo digital. En mi caso muy particular, yo llevo ya varios años trabajando en distintos proyectos digitales dentro de este campo que internacionalmente se llama humanidades digitales. Si habría que definirlo, normalmente se define como humanistas usando computadoras para resolver problemas humanísticos, que van desde la creación de bibliotecas digitales, la generación de sistemas automáticos de análisis de texto, de geolocalización, la aplicación de estos sistemas y de estas formas para el conocimiento humanístico, que se puede hacer desde muchísimos ámbitos. Se ha ocupado mucho, sobre todo para los estudios literarios, los estudios históricos en particular, y poco a poco la filosofía ha comprendido también que se pueden aplicar para el estudio filosófico y que la filosofía además puede tratar de entender cómo son estos procesos. En mi caso particular, el último proyecto del que formé parte se llama Intercambios Oceánicos y fue un gran proyecto de minería de datos sobre periódicos del siglo XIX, de periódicos del siglo XIX que provienen de 9 diferentes hemerotecas nacionales en el mundo. Era un proyecto internacional que reunía investigadores de 9 universidades, 9 hemerotecas, y, digamos, nosotros en conjunto fuimos haciendo distintos tipos de análisis y particularmente lo que analizamos fue el flujo de noticias en el mundo a partir de utilizar herramientas digitales para entrar a los textos, analizarlos y obtener una serie de resultados. Entre esos resultados, pues, utilizamos logramos analizar casos específicos y esos casos específicos dieron lugar a que yo me preguntara de dónde obteníamos los datos, cómo salían, eran fidedignos, se podían encontrar, no se podían encontrar, de qué manera se construían, etc. Y entonces me pareció que ahí había un problema epistemológico fuerte. Es un problema epistemológico, por supuesto, que ya se ha ido avanzando en su análisis. Digamos, por supuesto, áreas que utilizan más los datos como la economía, como las propias ciencias, la física, etcétera, ha ido analizando el problema de la naturaleza de los datos, pero hay poco trabajo todavía acerca de la naturaleza de los datos en humanidades, porque, digamos, si nosotros nos preguntáramos en este momento qué es un dato en humanidades, pues no sé si tendríamos una respuesta inmediata para decir, sí, claro, yo sé lo que es un dato en humanidades. Podría ser la fecha de nacimiento de un filósofo, por supuesto, pero también podría ser una palabra en un texto. Y esta es la parte que a mí me interesa, es decir, cómo a partir de lo que nosotros conocemos como el mundo de la filosofía, es decir, el mundo de los autores, de los textos, de las ideas, de los conceptos, de los argumentos, etcétera, cómo eso se puede convertir en un dato. Entonces yo tomo un poco el ejemplo, el ejemplo de la investigación de este proyecto, es decir, qué pasaba con los datos con los que nosotros estábamos trabajando. Y por supuesto, lo que el artículo expone es, uno, que los datos son una cosa muy imprecisa, extraordinariamente imprecisa. Tan imprecisa que si ustedes han seguido, como yo, que me la estoy perdiendo hoy, le llamamos la novela de las 7, pero que en realidad es el programa de la Secretaría de Salud sobre el coronavirus, y han seguido algunas de las discusiones y polémicas alrededor de eso, se pueden dar cuenta que el problema fundamental está en los datos, ¿no? Si ustedes lo quieren ver así, el argumento principal que se le ha exigido al gobierno, el elemento principal que se le ha exigido al gobierno, es que nos diga cuántos son todos los contagiados. Y ese es un dato que nadie puede tener. Ese es
la verdad. Es decir, podemos hacer aproximaciones estadísticas, podemos hacer especulaciones varias para poder identificar cuál podría ser ese universo, pero es un dato que nadie puede tener. Entonces, es interesante cómo, si nosotros vamos desgranando, nos damos cuenta que los datos son eso, es una epistemología muy, muy, híjole, es difícil de describirla, es una epistemología que no es fuerte, aún a pesar de que parece que lo es, que cuando yo tengo un dato, como puede ser, por ejemplo, mi peso, es un dato duro, y yo sé que hoy pesé 73 kilos. El problema es que si yo me levanto mañana y peso 71 porque me di en ayunas, o en la noche y peso 74 porque me pesé después de haber tomado mucha agua y haber comido. Entonces, en realidad, la noción de cuál es la validez de cada uno de los datos se vuelve muy compleja porque hay que meterlos en un proceso estadístico. Entonces, imaginen eso aplicado a los textos de periódicos del siglo XIX, en donde cada palabra en un texto del siglo XIX, cada fecha, cada nombre, etcétera, es procesado, identificado, convertido en un dato. Y por supuesto, hay muchas de esas palabras que no son significativas en términos de datos para la investigación que uno está realizando, porque la investigación tiene que definir, por supuesto, cuáles son datos relevantes para la investigación y cuáles no lo son. De manera que, por supuesto, el artículo analiza cómo uno va construyendo los datos y cómo el dato no es una cosa determinada, yo diría ontológicamente clara, dura, sino que su claridad se va construyendo conforme capas epistémicas se le van agregando, es decir, conceptos, lo que se llaman metadatos en realidad, que son los conceptos con los cuales nosotros vamos organizando los datos y por lo tanto otorgándoles significación y existencia. Pues básicamente en eso consiste el artículo. Es un tema que a mí, como verán, me apasiona, me gusta, me parece sumamente problemático a la hora de que nosotros nos disponemos a trabajar con datos. Y me gustaría ponerles en el chat, y lo voy a hacer ahora. Bueno, en un momento, para no distraerme demasiado, en un momento les voy a poner el sitio web del proyecto que hicimos para que vean algunas de las otras cosas, algunas de las visualizaciones y cosas que hicimos con los datos que eventualmente les pueden interesar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Priani. Gracias por su exposición. Les recomiendo a todos que vayan al texto del doctor Priani en el número 134 de Logos. Está explicado de manera muy interesante. Es un tema complejo, pero lo explica con una claridad que se agradece. Y nos pone en la mesa un tema fundamental que es el estatuto epistemológico de los datos. Justo cuando menciona la conferencia de Gatel, que ahorita estamos compitiendo en rating con ella, justo es uno de los temas centrales, ¿no? Parece que los datos tienen por sí mismo una validez superior y que el dato por sí mismo te podría justificar, ¿no? Que tienes mayor acceso a la verdad, etcétera, y deja de manifiesto muy bien que eso es problemático y particularmente en humanidades genera una serie de problemas. Me parece que ya puso en el chat el link de el proyecto. Ahorita vamos a regresar sobre el tema, hay algunos elementos importantes. Le damos la palabra ahora al doctor Jorge Luis Quintana Montes. Él es filósofo por la Universidad de Cartagena, es maestro en filosofía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y doctor en filosofía contemporánea, doctorante en filosofía contemporánea por la por la misma universidad, perdón. Es director de la revista O2 de filosofía y es un experto en Heidegger y su texto sobre la habitar web es muy interesante y creo que es un texto que hoy nos puede hacer pensar muchas cosas. Le damos la palabra al doctor Jorge Luis, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, agradecerle a Ricardo y a Desiree por la invitación que me extendieron para participar en este dossier de la revista Logos. Y pues comento rápidamente el artículo.
El texto básicamente es un intento por pensar desde una perspectiva crítica el modo en que nos relacionamos o utilizamos el concepto específico en el artículo, habitamos el mundo web. Y básicamente el punto de partida es retomar en un sentido no ontológico, o en un sentido ontológico no fuerte, el concepto de habitar heideggeriano, destacando que con el habitar pensamos específicamente el modo en que interactuamos con los otros entes, con las otras personas y con nosotros mismos en el mundo. Y específicamente la intención es mostrar que el hábitat de este habitar, el espacio específico, el mundo que se construye, es un mundo digital. Allí es justamente donde se despliega el habitar web. Y específicamente el habitar web está fundado, por eso hablamos de la época técnica moderna, en el desarrollo de la técnica moderna. Es a partir de la base del desarrollo tecnológico que puede tener lugar la aparición de un habitar tan específico como es el habitar web. Y básicamente en eso tenemos en el artículo, bueno, nos movemos por dos puntos de análisis. En primer lugar, seguimos a Han para mostrar que el habitar web tiene un carácter transparente. Y por transparencia hacemos referencia en el texto a la dificultad que se establece dentro del mundo web para desarrollar posiciones o negatividad. Básicamente ese es el punto. Y aludimos un poco al caso de Facebook. Han habla de la no introducción en Facebook del botón pues, no me gusta. Y un poco lo que comentamos es que Facebook, si bien no lo introduce, ofrece otro tipo de posibilidades de reacción a los posts que se colocan. Y entre eso, bueno, ahora está muy de moda el me importa, el cosito amarillo pues, abrazando un corazón, me encanta, me enoja. Pero lo interesante a mi juicio de esto es que el mismo habitar web está determinando la disposición afectiva que puede tener quien habita en ese mundo respecto de aquello que le aparece. Si aparece una noticia pues, que le genera pues, cierto tipo de aversión o no le gusta, la reacción no puede ser no me gusta, sino que tiene una clasificación específica de las disposiciones afectivas o de los temples anímicos que puede tomar para reaccionar frente a ese ente que le aparece en el mundo virtual. Ese es básicamente el primer aspecto que se intenta destacar, y también el modo, pues, que lo llaman pornográfico, el carácter de exhibición que tomamos en el momento en que habitamos en la web, en redes sociales como Instagram, que lo que hacemos es constantemente estar subiendo fotografías, entre comillas, de nuestro diario vivir, y eso justamente nos desplaza hacia el segundo punto, el segundo momento del artículo, y es mostrar que en realidad en esta habitar web lo que hacemos es una especie de proyección enajenante, ilusoria, por servirnos de la caracterización que hace Marx de la religión. Y en esta habitar web entonces proyectamos todas las ilusiones de aquello que no tenemos. En otras palabras, básicamente construimos una vida falsa en este ámbito ilusorio, en este hábitat ilusorio que es el de las redes sociales. Y lo que trae aparejado esta construcción de un hábitat ilusorio, de una vida ideal en las redes sociales, es lo que llamamos en el artículo, por servirnos de la categoría husserliana, un olvido del mundo de la vida, un olvido de lo subjetivo relativo, del modo concreto y específico en que en realidad vivimos ya no el mundo web, sino nuestro mundo subjetivo relativo real, lo concreto. La proyección, obviamente, básicamente consiste en el modo en que vivimos en función de la reproducción de determinados ideales que deben ser justamente reproducidos en pro de la lógica del capital. Ese fue el enfoque que se le dio al artículo, aunque pues, ahora con la llegada de la pandemia he intentado pensar un poco y justamente siguiendo un post de una egresada de la Universidad de La Salle en Colombia, que se llama Natalia Mora, e hizo un pequeño post, un video en el que comentaba que no necesariamente las redes sociales tienen que ser un ámbito de ostentación, sino que podrían servir para desarrollar una especie de espíritu solidario que en esta situación de pandemia, en el que muchas personas tienen acceso a los recursos para el mantenimiento orgánico de su vida, pues se les dificulta justamente el trabajo, los recursos, y las redes sociales pueden servir como un modo de desarrollar redes de solidaridad que permitan, pues, para aquellos que tengan un poco o una mejor condición material, intentar apoyar pues, a estas personas
que no tienen los recursos. Entonces estaba pensando que efectivamente es posible desarrollar un enfoque crítico del habitat web, pero también quizás hayan aspectos positivos que en el artículo no aparecen, y esta posibilidad de crear redes de solidaridad pueda ser uno de estos aspectos importantes. Aunque por otro lado, y con este comentario termino, también hay un aspecto muy interesante de esta habitat web, y hago alusión rápidamente pues, al caso de Colombia, país de donde pues, soy de origen. El presidente de la República, el 30 de abril de este mayo, firmó un contrato por 3.350 millones de pesos colombianos, algo así como $1 millón aproximadamente, para potenciar su imagen en redes sociales. Entonces, es muy llamativo el hecho que se utilice la red social más que la administración de los recursos de un país para potenciar la imagen de un presidente. Es decir, se prefiere fortalecer el ámbito del habitat web antes que utilizar esos recursos quizás para la administración, pues para la ayuda de las personas en esta situación de pandemia. O sea, básicamente ese es el contenido del artículo, y pues destacando dos elementos que podrían ser potenciados en la investigación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jorge Luis. Un artículo muy, muy interesante. Se los recomiendo también. Vayan al número 134 de la revista. Además, ahí hace una relación con Matrix que es muy, muy interesante y muy estimulante para quienes les interese el cine también. Y finalmente le damos la palabra a la maestra Desiree Torres Lozano. Ella, como ustedes saben, es profesora de nuestra universidad, de la Universidad La Salle. La maestra Desiree Torres Lozano es licenciada en Filosofía por la Universidad La Salle y maestra en Filosofía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sus áreas de investigación son la ética y la ontología, y tiene un énfasis especial en estudios sobre fenomenología y hermenéutica. Ha publicado diversos artículos en revistas. Ella también, quiero hacer mención de eso, fue coordinadora de este número de Logos, muy entusiasta para que saliera esto a la luz, y ahora está muy interesada en estos temas que vinculan ética, mundo digital, y como ustedes saben es profesora de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Entonces le damos la palabra a la maestra Desiree, agradeciéndole de nuevo todo su apoyo para la materialización de este evento. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Al contrario, el gusto y el agradecimiento es mío. En principio, evidentemente, a Ricardo, a la universidad, por provocar estos espacios justo para este tipo de temas que la filosofía, pues en México tiene un poco, pues no tiene un gran enfoque todavía, ¿no? Desde la parte filosófica en nuestro país, ¿no? Entonces, creo que ha tenido toda la intención de poder estar abordando temas de lo digital desde la perspectiva filosófica, que creo que es algo pues sustancial justo en esta época, y como lo mencionaba Ricardo al principio de la presentación, pues darnos cuenta hasta qué punto estamos ya dentro de una era virtual, una era digital, ¿no? Hasta el punto en el que en estos momentos pues es nuestra manera de estar en comunicación, ya sea de trabajo, ya sea de estudio, familiar, social, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es algo que se debe celebrar. Muchas gracias al doctor Priani por aceptar la invitación a escribir una vez más, y por supuesto al maestro, a Jorge Luis. Bueno, rápidamente yo les platico sobre el artículo que escribí, y que justo parte de esta inquietud que les comento, ¿no? En principio, evidentemente, pues hablar desde la perspectiva filosófica y cómo es que estamos tan inmersos ya en una era digital que podemos, la configuración de la idea de mundo, incluso pues se ha transformado, ¿no? Entonces, el artículo que yo escribí es sobre la erosión ética en el trato con la inteligencia artificial, ¿no? Definitivamente ha sido una
o fue un reto bastante interesante el poder ser ni tan técnica en el lenguaje por la parte pues de programación, ¿no? Ni tan dejar de lado la filosofía, pero que ambos mundos pudieran convivir, ¿no? Al final, pues eso es justamente lo que estaría interesante recibir como opinión de ustedes, pero definitivamente es un texto que tiene la intención de darnos cuenta hasta qué punto la interacción que tenemos con la inteligencia artificial, pues es digamos, un modo de estar también haciéndonos copartícipes éticamente de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, por una parte, el discurso va un poco en el sentido de la inteligencia, qué es inteligencia, cómo se ha entendido desde la filosofía la inteligencia, evidentemente concatenada con conceptos como la ratio, ¿no? Y también con conceptos como el hecho de la idea de pensar, ¿no? Ya más en aras de la fenomenología. Entonces, digamos que esas cuestiones son las que de principio se empiezan a tratar y después hace un recuento a partir del test de Turing, ¿no? Que como bien saben, a partir de ese momento, en los 50, un poco antes, Turing ya tiene esta inquietud de decir hay que hacer un test para saber si cuando se habla con un humano, ese humano es humano, ¿no? Y para poder saber si no se está tratando de una máquina, ¿no? Entonces, lo que rescató dentro de esta parte del artículo es que justo Turing ya está mostrando una preocupación por la parte mimética que puede llegar a tener una máquina con respecto a la actitud humana, ¿no? Y en esta parte mimética de copia de esta adopción de actitudes humanas, pues se puede llegar a confundir el trato con respecto a las máquinas como si fueran humanos, ¿no? También en el artículo se va desarrollando como un poco la parte de cómo podemos definir la inteligencia artificial. Sin embargo, pues todavía, ¿no? Como bien decía el doctor Priani, tanto conceptos, por ejemplo, como la data, ¿no? Desde la filosofía o inteligencia artificial, pues no tienen ya propiamente una definición o una postura. Si bien hay autores que ya lo están trabajando, pues digamos como de tiempo completo, aún no tenemos pues una gran certeza sobre lo que esto significa, ¿no? Ahora, la complicación filosófica, evidentemente, de la inteligencia artificial es saber qué es inteligencia y a qué se refiere con artificial, ¿no? Porque definitivamente lo que estaría diciendo Turing es que tendríamos que ocupar otro tipo de palabra para hablar sobre esta inteligencia de la máquina. Es decir, lo primero que nos diría Turing es que tendríamos que diferenciar ambos mundos, ¿no? Sin embargo, esta manera de diferenciarlos pues aún no es lo suficientemente clara. Él pensaba que para el año 2000 ya estaríamos llenos de máquinas autómatas y que estas máquinas estarían decidiendo la mayor parte pues de la configuración del mundo, ¿no? Resolviendo problemas. Aunque esto no sucedió, ya en el 2014, perdón, sucedió que por primera vez una máquina pudo engañar, ¿no? a un comité de personas que estaban pues al pendiente de esto y bueno, cada año se hace como este concurso, ¿no? Pero en el 2014 ya se pudo engañar a la mayor parte de los jueces y digamos que eso es un parteaguas un poco en la inteligencia artificial y en su desarrollo, puesto que si bien no es que las máquinas en esta idea de ciencia ficción puedan como conquistar al mundo y transformar al hombre, lo que sí es verdad es que a partir de la masificación de la data, o sea, es decir, de todos los datos que se han ido subiendo en los portales de internet, por fotografías, por texto, etcétera, digamos que toda esa data, la inteligencia artificial ha ido haciendo como un backup de la misma y a partir de ella desarrollando modelos pues incluso neuronales de la Deep Machine, ¿no? Entonces,
digamos que cuando se desarrollan pues estos modelos neuronales, estas máquinas comienzan a tener cierta actitud y cierta autonomía, ¿no? Que justo esa sería como la problemática. Y entonces, digamos que el artículo iría en este sentido de poder ir desentrañando un poco qué es la inteligencia artificial, sobre la parte histórica, pero también como cuál sería este diálogo que pudiera estar teniendo con respecto a la inteligencia, lo que hemos tenido pensado como inteligencia desde la filosofía, pero también al final lo que se intenta el artículo hacer es tener una aproximación a la problemática ética, ¿no? Porque si bien ustedes saben que al final mucho de lo que nosotros, del trato que estamos teniendo con los dispositivos, con el celular, con las computadoras, etcétera, estos dispositivos van almacenando mucha de la data de nosotros, ¿no? O sea, mucho de lo que nosotros les vamos compartiendo. Después de esto, lo que hace la inteligencia artificial, sucede que estos dispositivos pues empiezan a reproducir actitudes bastante parecidas a las que tiene cada persona. Y a partir de ahí, pues tanto el marketing como la política, como diferentes áreas, se han podido, pues, digamos, como ayudar para poder provocar ciertas decisiones con respecto a lo que nosotros le hemos dado de información, ¿no? Entonces, digamos que la preocupación más próxima del artículo es decir, que si estas máquinas de alguna forma están ayudándonos e imitando mucho de nuestro comportamiento, también lo que sucede es que nos están provocando que tengamos cierto comportamiento y ese comportamiento nos compromete de manera ética, ¿no? Entonces, tal vez, por ejemplo, tener cualquier tipo de interacción, ya sea compartir, comprar o cualquier tipo de interacción en sitios o en social media, termina siendo pues puede ser más bien una provocación a partir de esta pues respuesta que está esperando de nosotros las máquinas, ¿no? Y no propiamente una elección propia, ¿no? En general, pues digamos que de eso se trataría el artículo. Como les digo, está como pues de la manera un poco más esquemática e histórica posible, porque justo, como les mencionaba, ¿no? O sea, la inteligencia artificial, por lo menos en México y en filosofía, no tiene mucha información, pero es este intento sobre poder hablar de un tema y del terreno ético y cómo tiene esta injerencia en nuestro comportamiento, ¿no? Y pues eso sería todo. Muchas gracias, estimada Desiree. También les recomiendo que revisen su artículo. No quiero continuar sin señalar que el artículo, además de la revista, además de estos 3 artículos, tiene otras participaciones importantes. Muy especialmente hay un texto en la sección de reflexiones universitarias de Yolanda Picaseño, que es muy interesante sobre la relación entre filosofía y música. Hay también una reseña muy interesante sobre autores poco conocidos y hay trabajos sobre Kant, sobre Sartre, etc., ¿no? Entonces, el texto en general es muy, muy rico, el número 134 es muy rico. Y quisiera hacer 3 comentarios, a ver si pueden detonar algo de discusión, independientemente de la precisión de sus trabajos, que les recomiendo a todos ir a ellos. A mí me llevaron a reflexiones, ¿no? Yo se las quisiera poner en la mesa, a ver qué pensaban. En el caso específico del doctor Priani, yo quisiera saber qué opina del Big Data y de una suerte de tendencia que ha empezado a correr en las ciencias sociales, en donde parecería que cierto trabajo que se haría desde las humanidades y las ciencias sociales tendería a ser desplazado gracias a los aportes del Big Data, ¿no? Esa es una narrativa que hay en ciertas ciencias sociales particularmente. Quisiera saber qué piensa de eso. En el caso particular del maestro Jorge Luis, quisiera saber qué
posición él tiene respecto a el papel del mundo del habitar web, del mundo digital, en tanto así es un instrumento que puede ser utilizado de manera neutra, dependiendo, un poco con lo que reflexionaba él mismo en su participación, dependiendo del uso que se le dé, o si en realidad genera una configuración distinta de nuestra propia concepción de lo que es ser humano y relacionarnos con los otros. Y en el caso específico de Desiree, me interesaba preguntarle si ella considera que, digamos, los autores que hemos leído tradicionalmente en la historia de la filosofía nos permiten establecer con claridad criterios éticos, o si tendremos que renovar completamente la ética en el mundo en el cual la inteligencia artificial nos obliga a repensar la propia cualidad de lo que es ser humano y el propio concepto de dignidad que, por ejemplo, Kant había sido como su máximo defensor, y si tendremos que pensar una filosofía en ese sentido más allá del concepto de dignidad que habría sido la matriz de la ética en la modernidad, ¿no? Entonces, quisiera dejar esas preguntas como detonadores. No sé qué piensan, si tienen algo que decir al respecto. Bueno, no sé si comenzar yo con el asunto del Big Data. Bueno, parte de lo que el mundo digital nos ha traído es precisamente este concepto de Big Data, que en la práctica lo que quiere decir es que es posible tener datos sobre algo en una escala inmensa, y a partir de ella se pueden hacer cosas con esos datos. Y esto tiene que ver, por supuesto, con algo de lo que presenta Desiree en su trabajo, porque y por supuesto también con lo que Jorge Luis escribe, es decir, nosotros cada vez que usamos Facebook, usamos Twitter, de hecho ni tenemos que usarlos, con usar el teléfono es suficiente, es decir, sin abrirlo, con solo usar el teléfono, vamos, digamos, dejando regados datos, pero vamos dejando regados datos a todo lo largo del día. De nuevo, si ustedes ven las conferencias de las 7, cuando se presentan las cosas de movilidad, de cuánto ha bajado la movilidad en las distintas zonas del país, esos datos son extraídos de nuestros teléfonos. Y uno se debería preguntar en principio, porque es uno de los grandes problemas, es dónde están esos datos, quién los tiene, para qué los ocupa, etcétera. Porque ahora sabemos que los ocupan para informarle al gobierno de cómo nos estamos moviendo. Y se supone que son datos anónimos, en fin, una serie de cosas, pero son cientos de miles de millones de datos todo el tiempo producidos, ¿no? Y entonces, claro, esto nos mete a una dimensión completamente nueva de cómo ocurren las cosas. El otro ejemplo terrorífico, pero menos conocido quizás, es el de las bolsas de valores. Las bolsas de valores prácticamente ya no las llevan seres humanos, las llevan máquinas que toman decisiones, y hay incluso crisis bancarias de microsegundos, crisis financieras de microsegundos, por los propios procesos de activación de los algoritmos, ¿no? De manera que hay máquinas tomando decisiones sobre el valor de las cosas, que lo hacen jalando datos periodísticos, datos del valor de las empresas en Twitter o en Facebook, es decir, del valor social de las empresas, en fin, utilizando una gran cantidad de cosas. De manera que este asunto de del Big Data es, nosotros tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de datos que permiten automatizar procesos. Esa automatización de procesos, a su vez, está en muchos casos controlado ya por lo que llamamos inteligencia artificial, que, digamos, por decirlo de una forma muy simple, es un conjunto de datos muy amplio procesados por unos algoritmos específicos para obtener ciertos resultados, ¿no? Como es el caso de la elección si vender o comprar acciones, o para saber, por ejemplo, con los datos de movilidad, se tomaron decisiones de abrir y cerrar estaciones, dejar abiertas y cerrar estaciones del metro, entre otras cosas. De manera que estamos frente a un mundo que está generando y obteniendo datos, y que además se han convertido, son las cosas que mayor valor tienen en el mercado. O sea, es increíble. Es un dato que puede ser en dónde estás parado en este momento, es decir, en qué coordenadas te encuentras,
tiene un valor específico para una empresa, para una empresa, para una, para un sistema de transporte, para un gobierno, en fin. Y esto, a su vez, lleva a tomar decisiones y lleva a definir el destino de muchas personas. Es decir, prácticamente a partir de los grandes datos se puede, se puede saber hasta dónde van a comer las gentes cada domingo, qué lugares son los más populares, por qué, por ejemplo, nada más para terminar, esto ha afectado, por ejemplo, los estrenos de películas, porque como tenemos información y críticos de cine que anticipan los estrenos de las películas y los valoran antes de que las películas se estrenen, entonces es posible acumular los datos, y de hecho hay un sitio web, entre otros, que lo hace, y que de alguna manera puede llegar a determinar la audiencia de una película, ¿no? Es decir, es posible procesar todos esos datos y advertirle a la gente, no vayas a ver esta película, todos los críticos piensan que es una porquería, o mira, todas estas personas dicen que es malísima, ¿no? Y entonces, en fin, ese es un poco el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Y a él nos estamos acercando también los humanistas, porque, por ejemplo, todos los periódicos, todos los libros de un autor, etcétera, pues son un conjunto de datos muy grande, que no son tan grandes como los datos económicos, pero, o de movilidad, pero que son... Muchas gracias, doctor Ernesto Priani. No sé si Jorge Luis y Desiree quieran comentar algo respecto a lo que se planteó. Sí, yo quisiera ofrecer una respuesta parcial a tu pregunta respecto de pues, la posibilidad de plantear una comprensión neutral justamente del habitar web y del mundo web en general. Y pues, quizás siguiendo un poco a Herbert Marcuse y a Martin Heidegger, de entrada yo diría que no es posible pensar en términos neutrales ningún desarrollo o despliegue de la técnica moderna en cualquiera de los ámbitos en que ésta tenga lugar. ¿Y a qué me refiero específicamente? Y un poco pues, a lo que aludía y también comentaba pues, el doctor ahora mismo es quienes administran la información que se obtiene a través de nuestro uso de todos los aparatos digitales y de nuestro habitar web. ¿Quiénes son los que tienen posesión de este conocimiento, de estos datos? ¿Y quiénes son los que nos bombardean también con información publicitaria o, el caso que colocaba hace unos minutos, cómo el presidente de Colombia pretende utilizar las redes sociales para afianzar su imagen, una imagen que ha venido en caída libre casi que desde que adquirió el poder en Colombia? Entonces, diría, pues, siguiendo a Marcuse y a Heidegger, que de entrada no, es una posición neutral y que no es gratuita la coincidencia entre el ejercicio y la lógica de dominio del capital, del hombre por el hombre, y el dominio propio de la técnica moderna. Hay pues diría Marcuse, un a priori de dominación propio de la técnica moderna. Y que hay una coincidencia, una coyuntura histórica que permite justamente la apropiación de la lógica del capital de esta a priori de dominio inherente a la técnica moderna misma. Ahora bien, cuando hablaba quizá de la posibilidad de abrir un enfoque no crítico al uso o al modo en que habitamos este mundo web, hay quizá pensarlo en un sentido también heideggeriano, como hace Klaus Heldt, cuando retoma el concepto heideggeriano de serenidad, la Gelassenheit. Y lo que él indica es que más bien podemos decirle sí o no a determinados usos, a determinados modos en que vivimos y nos relacionamos con la técnica moderna. En este caso, cuando yo hablaba, por ejemplo, de crear redes de solidaridad, pues para ayudar a las personas que están en una situación difícil en estas épocas de pandemia, o cuando las redes sociales también se utilizan por grupos feministas para intentar poner en cuestión toda la formación machista, heteronormada, ofrecer artículos, información para que todos tengamos acceso a esto, ese sería un modo de decirle sí al habitar web, un modo de decirle sí al uso de la técnica moderna, y precisamente habría que buscar los modos o esos puntos en que le debemos decir no a la concreción de su lógica de dominio. Entonces, pues yo respondería a tu pregunta, pues, siguiendo también las indicaciones del profesor, pues del doctor, comentando que efectivamente no creo que haya una neutralidad de la técnica ni del habitar web,
pero siguiendo podemos tomar una posición más bien serena en términos heideggerianos e intentar buscar puntos en que sean útiles para nuestra vida, porque tampoco es pensable una vida, pues ya se ha construido, creo yo, pues no creo que sea muy fácil pensar una vida por fuera de la lógica, pues de la confortabilidad que nos ha brindado la técnica misma y el habitar web, que justamente esto es lo que nos permite, ¿no? Estos espacios de discusión y de reflexión filosófica. Muchas gracias. No, gracias a ti, Jorge Luis, por lo interesante de tu planteamiento. Esperamos poder seguirlo discutiendo en algún otro espacio, ¿no? Me parece muy, muy interesante lo que dices. Desiree, creo que querías plantear algo tú también. Sí, bueno, gracias. Pues justo pues en respuesta a lo que mencionabas, Ricardo, me parecería, ¿verdad?, que en principio yo creo más bien que pues la filosofía no es que no le importara. Creo que hay ciertos signos, ciertos rastros dentro de ciertos filósofos que pues apuntan a esta problemática o a a esta preocupación, ¿no? Cada uno en su época, pero que sí hay cierta preocupación, ¿no? Por ejemplo, digo, y no es que sea filosofía propiamente, pero pues ya desde la Ilíada podemos tener como ciertos rastros, ¿no? En la Ilíada, en el canto número 8, se está hablando de cuando se crea esta armadura por Éfeso, y que es el dios del fuego, y que se está haciendo como esta armadura para Aquiles, y lo que está diciendo es que se lo hicieron estas como mujeres esclavas, que son pues prácticamente como unas mujeres eh, que, que están como al servicio, ¿no? Que están haciendo como un servicio y que son robotizadas, aunque no es la traducción textual, evidentemente, pero que al final están teniendo pues una actitud autómata, pero sin utilizar la razón. Sin embargo, sí están teniendo como una actitud creativa de obediencia y al final de cuentas, pues hay ya como este signo de puede que no todo lo que se parezca o sea humano sea lo suficientemente humano, ¿no? Sino que puede haber esta preocupación incluso ya desde Homero, ¿no? La otra pues digamos como signatura que a mí me parece más o menos clara es cuando Descartes también se pregunta sobre el autómata, ¿no? O sea, Descartes se pone a cuestionarse sobre si eso que está viendo es un hombre, ¿no? O sea, ¿cómo puede tener la certeza de aquello que está viendo? Pues que es un hombre que tiene actitudes humanas, que incluso habla, pero que incluso baila, que es importante decirlo, pero que no estamos seguros de que sea un hombre. Entonces, diría Descartes, pues en principio, porque si le preguntamos si es un hombre, nos tendría que responder que sí, ¿no? O sea, es decir, tendría una capacidad de discernimiento y después nos preguntaría por qué me lo preguntas, ¿no? O sea, es decir, tendría como que verse amenazada su existencia. Entonces, digamos que ahí ya se nota también otra preocupación pues, de poder estar pensando la idea del autómata. Evidentemente, el autómata no es o sea, no es el único donde se va a albergar la inteligencia artificial, ¿no? Pero creo que, pues sí es uno de los, digamos, una de las figuras justo donde se va a dar a la vista esta cuestión de la automatización, ¿no? Entonces, me parecería más bien que la filosofía, no que tuviéramos que hacer un borrón y cuenta nueva, eh, sino más bien tomarnos pues muy en serio a lo mejor estos signos que ya se venían haciendo, ¿no? Que ya se venían viendo, pues sí, evidentemente en la filosofía, pero bueno, lo encontramos mucho en la literatura, ¿no? Con Isaac Asimov, etcétera. Entonces ya lo vamos viendo en otras áreas, y lo que creo que sería bastante acertado por parte de la filosofía contemporánea es, uno, pues ver este fenómeno de nuestro trato con la inteligencia artificial como algo de lo que hay que hablar, ¿no? De lo que hay que pensar sobre. Y a partir de ahí poder hacer, pues, digamos, este trazo histórico para poder, pues, encontrar algunas señales, ¿no? Evidentemente me salté a Heidegger, ¿no? Porque,
no porque, no porque quiera, pero evidentemente, por ejemplo, uno de los grandes críticos sobre la parte sobre la técnica, ¿no? Sobre la tecnología, lo que va a derivar, pues evidentemente es Heidegger, ¿no? Y bueno, es, digamos, el filósofo del siglo XX que está diciendo tenemos que estar a la altura pues, de ese fenómeno que sucede y sucederá en mayor medida, ¿no? Entonces, ahí yo creo que en mi herencia heideggeriana justo nace esa preocupación, ¿no? Por decir hasta qué punto la existencia va a terminar siendo limitada, ¿no? Pues por estos procesos pues más de técnica, ¿no? A los que nos estamos sometiendo todo el tiempo y a los que estamos nutriendo, ¿no? Entonces, yo creo que más bien deberíamos de tener como este rastreo histórico, filosófico, sobre esta preocupación que de hecho, pues sí está en la filosofía, solo que no ha sido como algo, pues digamos como puntos tan importantes, pero que creo que a partir de esta era, de la era digital, desde la aparición del Internet hasta nuestros días y lo que está viviendo el mundo en este momento, creo que es indispensable que podamos estar pues justo tocando estos temas, ¿no? Eso sería. Muchísimas gracias, Desiree. Creo que tenemos un poco de tiempo por si alguien quiere formular una pregunta. Me parece que hay un par de preguntas en el chat. Yo no alcanzo a ver, entonces querría a ver si me puedes ayudar. También Desiree, que creo que eres administradora también de Logos. Si alguien levanta la mano, ¿cómo le hacemos para darle voz a quien quiera hacer una pregunta? Pues si quieres, mira, aquí hay una de Federico Santos, México. No sé si la quieras hacer en vivo o la leo. Si quieres, la puedes leer. Gracias. La leemos, ok. Dice una pregunta para el maestro Jorge Luis. ¿Los estudios de filosofía están más difundidos en Colombia que en México? Bueno, respondo brevemente. No, en términos generales no hay mayor espacio y apoyos institucionales, gubernamentales para la investigación en filosofía. En ese sentido, sí creo que México va años luz delante de nosotros en Colombia. Creo que José Luis quería hacer una pregunta. Sí, muchas gracias. Pues primero felicitarlos a nuestros colaboradores de este número 134. Muchas gracias y muy interesantes sus posturas. En especial, agradecimiento a Desiree, que ha sido la coordinadora de este interesante número. Y bueno, una doble pregunta para Desiree, pero para quien quiera contestar. La pregunta es si con todo esto, con todos estos datos, estos avances tecnológicos, sin contar los avances de las neurociencias que sonden cada vez más el mundo de las decisiones, si la ética queda golpeada o queda minimizada o queda apartada y nos volvemos un mundo más lógico y menos ético. Eso sería como una parte de la pregunta. Y la otra es, para el estudiante de filosofía, deciré tú como joven catedrática, si es que los profesores tendrían que tocar todas las materias esta realidad virtual o tendrían que generarse nuevas materias que analizaran desde el punto de vista de la filosofía estas realidades. Muchas gracias. Pues no, gracias a ti, José Luis. Bueno, en principio, bueno, sobre la primera pregunta que haces, justo creo que la preocupación va en la medida en la que, pues, mira, yo creo que una de las cuestiones que también habían transformado un poco y no del todo, pero fue también la aparición de la neuroética, ¿no? Por decirlo así. Pues en este sentido de hablar como de estas copias que teníamos de comportamiento, etcétera, a partir de lo neuronal, y que, bueno, venía como esta ocupación de poder pensar la ética desde esa perspectiva. Entonces, como jalando un poquito hilo sobre esta respuesta, tendría que ver más bien que este excesivo trato con la inteligencia artificial sin un discernimiento adecuado sí podría pues terminar por, no sé si terminar con cuestiones éticas, porque al final sería de índole ético ese tratamiento,
pero que sí podría aminorar el campo de acción y de construcción de los sujetos contemporáneos o de las personas o como lo quisiéramos ver, ¿no? O del hombre. Esa justo sería como la preocupación de poder estar analizando la inteligencia artificial y nuestro trato con ella, ¿no? De no caer en una automatización o en el ser autómata casi como estas máquinas, ¿no? Que al final, bueno, como dice Ricardo, luego podemos hablar mucho sobre el tema, pero que incluso parece casi como que el hombre contemporáneo se quiere deshacer de su existencia para que algo más decida por él y le diga qué hacer. Y creo que justo ahí es donde está pues una de los focos rojos de la ética y donde justo la ética tiene que adentrarse, ¿no? Donde hay muchísimo campo para poder pensar. Y yo creo que en la medida en la que pase más tiempo, pues mucho más, ¿no? Estos dispositivos de la Alexa, ¿no? O sea, la Alexa que te cierra la casa, vaya, la Alexa que tiene las contraseñas de tu casa y que tú no tú no las tienes y un día puede Alexa no abrirte, ¿no? Entonces, esas problemáticas son como justo las que deberíamos como tener en la mira y creo que el ético, el filósofo especialista en ética o quienes nos interesa la ética, pues creo que estamos en un momento en el que pues tenemos que provocar más el discernimiento, ¿no? Un poco también como lo decía Jorge Luis, a partir de este concepto de serenidad en Heidegger, ¿no? O sea, como cómo hacer de qué punto estar, ¿no? Del sí, del no y cómo tratar con ella, ¿no? Tal vez. Y de la segunda pregunta, pues yo creo que pues sería como pues nos tardaríamos mucho en poder, como en cada una de las materias, poder estar haciendo simultáneamente esta relación. Pero creo que dos cosas. La primera, en la parte histórica, creo que sí podríamos como adentrar en las materias históricas, ¿no? Sobre todo en licenciatura, que van como pues seriadas y nos van contando la historia de la filosofía, tal vez ahí poder tener como este tipo de diálogo, ¿no? Con aspectos históricos, señales históricas que nos den cuenta de que este problema o esta idea o este pensamiento está ahí. Y la segunda vertiente es que me parece y que justo por eso creo que es una gran universidad, La Salle, y por esto estamos haciendo este número, es que la parte social en nuestra universidad es muy importante, ¿no? Entonces, al final, creo que toda esta cuestión de filosofía social, pues podría estar en algún digamos, eslabón de una currícula, ¿no? Podría ser, o alguna materia como tal, ¿no? Pero ya se tendría que como revisar como en otras esferas. Eso sería. Muchas gracias, Desiree. No sé si hay alguna pregunta No del hay que. público. Aquí hay otra que también es de Federico Santos. Dice, bueno, la maestra decir al inicio de su participación también hizo alusión a la deficiencia filosófica en México. ¿A qué se debe esto? Bueno, yo me refería, bueno, la voy a responder, ¿está bien, Ricardo? Bueno, yo me refería, pues no que hubiera una deficiencia como filosófica en general, ¿no? Me parecía que más bien el tema sobre lo virtual, sobre lo digital, creo que no está muy abordado todavía, ¿no? Gracias al doctor Ernesto Priani, tuvimos la oportunidad de estar en un seminario donde se está trabajando eso, pero en realidad es un seminario dentro de la UNAM donde lo están trabajando personas que se dedican a las matemáticas. Entonces, y que ellos son los que están preocupados justo como por áreas de la ética en otro sentido, un poco en la ética de las máquinas, pero que al final, pues ellos son los que pues, se notan como preocupados y como cerca de este tema, ¿no? Y por el área de filosofía, pues todavía no tenemos como, pues digamos, como pilares muy
digo, ni siquiera en otras partes del mundo tampoco, o sea, me parece que tampoco está como muy claro, aunque hay otras esferas, a lo mejor el doctor Priani nos puede decir un poco más sobre eso, pero no era la deficiencia filosófica en México, sino más bien como señalando a la parte de inteligencia artificial, a la parte digital, a la parte del mundo virtual, más bien, a eso nos referíamos. Muchas gracias, Cecilia. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? ¿Alguien quiere decir algo? Hey, alguien escribió algo, pero no alcanzo a ver, no sé. Bueno, si no hay otra pregunta, si quieren, damos por concluida esta sesión. Les agradecemos a todos su presencia, a todas y todos por estar aquí. Veo que fuimos 36 personas, nada mal para hablar de filosofía en el mundo digital y más a la hora de la conferencia de Gatel. Entonces creo que les agradezco a todos por estar aquí con nosotros. De todos modos vamos a subir esta presentación a nuestra página de YouTube y les pedimos que vean la revista, la lean, está de libre acceso de manera digital en la página de Logos y que si no todavía nos dan like en Facebook, que nos den like en Facebook para que puedan seguir las publicaciones que hacemos. Les agradecemos a todas y todos y estamos en contacto con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.